socialmente han sido educados para tener mayor autonomía y buscar mayor independencia. Y entonces la introducción de estos hombres a la enfermería pues también hizo que se adquiriera o se buscara una mayor autonomía dentro de la misma profesión. Y esto pues no lo digo yo, ¿no? O sea, lo dice la ciencia. Existen diferentes artículos que hablan acerca de cómo se comportan o qué valores buscan más los enfermeros, tanto varones como los enfermeros, las enfermeras que son mujeres, ¿no? En este artículo podemos ver que los hombres varones, no se alcanza a ver muy bien, pero los hombres varones aprecian cualidades dentro de la terapia intensiva como lo son la autonomía, la eficiencia, la independencia, etcétera, etcétera, comparado con sus contrapartes mujeres que buscan o aceptan o aprecian otras cualidades como por ejemplo lo son el manejo cercano con el paciente, ¿no? Por lo tanto, entonces, la autonomía viene de una palabra griega que se define como autos, que habla acerca de uno mismo, y nomos, que es ley. Por lo tanto, lo que implica el derecho a ejercer decisiones. Es decir, la autonomía es la libertad de tomar decisiones dentro de la profesión y entonces actuar en consecuencia. Una vez que conocemos cómo fue la evolución a través del tiempo de la enfermería, entonces es fácil entender qué factores socioculturales han afectado la autonomía de la enfermería y han afectado entonces cómo nosotros nos desarrollamos, nos enseñamos, cómo esos factores han afectado el estatus social que la gente tiene hacia nosotros. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan que una enfermera sea autónoma o no sea autónoma, ¿no? Se han realizado diversos estudios que buscan estos factores y muchos artículos coinciden en ciertos factores, independientemente de en qué país se hagan estos estudios o independientemente cuál sea el contexto clínico, es decir, si es un centro de salud, un hospital de tercer nivel e incluso el contexto cultural, ¿no? Porque también encontramos artículos que son de Arabia Saudita, que a lo mejor culturalmente en cuanto a profesiones femeninas como lo podría ser la enfermería, pues también hay un sesgo, ¿no? Entonces, estos artículos nos hablan acerca de que hay ciertos factores que afectan nuestra autonomía. El primero de ellos, pues entonces es la cultura. Generalmente, o hasta hace poco tiempo, la enfermería era una profesión de mujeres y culturalmente, en este tipo de contextos, las mujeres pues eran considerados un grupo sin independencia y sin autonomía. Por lo tanto, profesionalmente la enfermería muestra un perfil más bajo comparado con otros profesionales de la salud. Es decir, nos cuesta como enfermeros tomar roles de liderazgo en áreas clínicas. No hablando precisamente de áreas administrativas, todos sabemos que existen jefes de enfermería, supervisores de enfermería, etcétera, etcétera. Pero en el área clínica nos cuesta un poco levantar la mano y decir, aquí estoy yo, ¿no? Yo soy la enfermera y yo soy la encargada de este paciente. En cuanto al conocimiento, la toma de decisiones clínicas se ve afectada por la falta percibida de conocimiento. Y en el nivel académico, pues las enfermeras que tienen un nivel académico superior tienen mayor autonomía comparadas con aquellas que tienen un nivel académico pues más bajo. Y obviamente estos dos factores se relacionan, ¿no? Y tienen mucho en común. Si yo percibo o yo siento que mi conocimiento no es suficiente y que mi conocimiento no es valioso, entonces no voy a poder actuar de una manera con confianza en un escenario clínico, no voy a poder actuar de manera integrativa y de manera participativa, ¿no? Por este miedo de sentir que uno no es suficiente. Y por lo tanto, pues el conocimiento, que no siempre, una de las personas o uno de los enfermeros más inteligentes que yo conozco tiene la carrera técnica y ya, pero es la persona más inteligente y el mejor enfermero que yo he conocido en la vida. Sin embargo, sí es una realidad que tener un conocimiento mayor, es decir, hacer una maestría, una especialidad, un doctorado, pues sí te genera mayor conocimiento. Entonces, otro factor que afecta a la autonomía dentro de la enfermería pues es la colaboración interprofesional.
Debido a que hay una relación de poder que ya no hay tanto, pero todavía se ve desigual, impulsada generalmente por criterios médicos, las aportaciones de la enfermería muchas veces no son tomados en cuenta, ¿no? No son tomados en cuenta, no son aprobados y son ignorados. Espero que ya no tanto, pero en mi época era algo común escuchar, y eso que tampoco soy tan grande, no crean. Era común escuchar el hecho de que dijeran los médicos, entre ellos, no le hagas caso, es que es la enfermera. O la enfermera, ¿qué vas a ver? ¿No? Espero que nunca les haya tocado escuchar ese tipo de comentarios. Sin embargo, pues existe una devaluación de tu conocimiento. Por mucho que tengas la autoestima hasta el cielo, pues en algún momento esa autoestima va a afectar, ¿no? Y entonces va a ser más difícil que tú colabores de manera pues más asertiva dentro de esos espacios. En cuanto a la experiencia, pues las enfermeras con menos experiencia, obviamente, igual que en conocimiento, mientras menos experiencia tengamos, pues menos autonomía vamos a tener. No es lo mismo la forma en la que se desenvuelve, por ejemplo, una persona que acaba de salir de la escuela y acaba de entrar a trabajar, que una persona que tiene 20 años trabajando en ese hospital, ¿no? La experiencia va a ser diferente y por tanto la autonomía también va a ser diferente. ¿Por qué es importante entonces la autonomía dentro de la enfermería? Ya vimos cuál fue el proceso histórico que nos llevó a cierta autonomía, ya vimos qué es la autonomía, ya vimos cuáles son los factores que afectan, pero ¿por qué es importante? Especialmente creo yo que son dos situaciones. La primera es que la enfermería ocupa un lugar sobresaliente sobre el resto del personal de salud. Esto hablando numéricamente, ¿no? Si tú entras a un hospital, si tú entras a un centro de salud, ¿qué es lo primero que ves? Una enfermera. No ves un médico, no ves un nutricionista, no ves un rehabilitador, que son importantes y son parte del equipo de multidisciplinario. Sin embargo, nosotros somos el personal con mayor número de participantes dentro de este equipo. En el 2012, el CIARE, que es el Sistema de Información Administrativa en los Recursos Humanos de Enfermería, decía, y en el 2012, que había en México 1.2 enfermeras por cada médico. Yo creo que ahorita ya en el 2025 ha de ser el doble o incluso el triple. Y en ese mismo momento, en el 2014, la Organización Mundial de la Salud incluso recomendaba que existieran mínimo 3 enfermeras por cada médico. En el 2022, la OPS decía o afirmaba que el 56% de todo el personal de salud era enfermería. Por lo tanto, nosotros tenemos una capacidad y una ventaja numérica muy importante. Es decir, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, podríamos conquistar al mundo si quisiéramos, ¿no? Pero no nos sentimos lo suficientemente poderosos o empoderados porque no creemos que tengamos una autonomía adecuada, ¿no? O una autonomía suficiente. Otra situación importante en cuanto a por qué necesitamos la autonomía, pues es que enfermería, gracias a lo que hace y a su trabajo, pues logra los objetivos tanto clínicos, es decir, el objetivo con el paciente, que mejore, que egrese, que se vaya a su casa sano, y también logramos los objetivos administrativos. Gracias a enfermería, al trabajo que realiza enfermería, nosotros logramos certificar ciertas calificaciones o certificaciones. No sé si ustedes sepan qué es una certificación, pero una certificación a grosso modo, o sea, de manera muy rápida, es una evaluación que revisa los procesos en un hospital y entonces ve cómo se hace el proceso, que sea adecuado, que sea seguro, que sea bajo un enfoque humanizado, y si todo está bien dentro de ese proceso se certifica. ¿Cuál es la ventaja de hacer certificaciones? Que cada certificación da un cierto recurso monetario, ¿no? Entonces, si tú certificas, te doy cierto dinero y entonces compro material de mejor calidad, tengo mejor material, tengo más capacidad de contratar más personal y entonces mejora la calidad de atención. La mayoría de estos procesos de certificación están regulados o realizados por enfermería. Aquí vemos, por ejemplo, una estadística respecto al apego y la higiene de manos en mi hospital el año pasado. Quien más se lava las manos, quien mejor se lava las manos, como podemos ver aquí, es enfermería. Por lo tanto, si hubiera una certificación de lavado de manos,
recaería la responsabilidad en enfermería. Primero porque es la que más se apega a los procedimientos desde la escuela, ¿no? Hay que lavarnos las manos, hay que hacer las reglas de sepsia y antisepsia, se nos enseña a seguir procedimientos y aparte porque si yo voy a revisar cómo se lavan las manos, lo primero que voy a ver de quién se lava las manos pues va a ser probablemente una enfermera porque es la mayor cantidad de personal. Yo me acuerdo en mi hospital cuando hay certificaciones, todas las enfermeras se ponen a acomodar las áreas de enfermería y entonces que todo esté etiquetado, que no haya material excedente y se ve así como un caos, ¿no? Enfermería yendo y viniendo, intentando que esas certificaciones salgan de manera adecuada y tú volteas a ver a los médicos y los médicos están muy a gusto. Muy a gusto, ¿no? Como si no fueran parte de un hospital, como si esas certificaciones no les sirvieran también a ellos económicamente para más personal médico, para mejor material, para mejor instrumental, etcétera, etcétera. Entonces, la autonomía nos ayuda a completar este tipo de objetivos, ¿no? Tanto terapéuticos como administrativos. Y aparte, nos ayuda también porque somos el personal más numeroso, ¿no? Entonces, la representación numérica, así como la importancia de las actividades que nosotros realizamos, pues nos dan la capacidad de ser un miembro fundamental dentro del equipo multidisciplinario. Para el desarrollo de prácticas pues, que generen un impacto positivo en la salud a nivel global, porque en México no somos el único país donde la mayor cantidad de personal dentro del equipo multidisciplinario es enfermería. A nivel mundial, el mayor personal dentro del equipo multidisciplinario pues es enfermería, no es una constante. Por lo tanto, tener una mayor autonomía pues está fuertemente vinculada con mejores resultados tanto para los pacientes como para las instituciones de salud. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, me gustaría explicarles qué es una unidad de cuidados intensivos. No me gusta dar mis ponencias creyendo que todos tenemos el mismo conocimiento, entonces me voy a permitir de manera muy rápida explicar qué es una unidad de cuidados intensivos, conocida como UCI o conocida como unidad de terapia intensiva, ¿no? Que es UTI. Esta es un área de hospitalización donde se proporciona atención médica a pacientes en estado agudo crítico. ¿Cuál es el objetivo de las terapias intensivas? Bueno, pues mantener estables las funciones vitales del paciente para que se puedan atender los cambios fisiopatológicos que están originando el estado de gravedad. Es decir, las terapias intensivas tienen a los pacientes más complicados y lo que hacemos en esas terapias intensivas es mantener vivos a estos pacientes para que podamos resolver la patología inicial que genera esa gravedad. Existen diferentes terapias intensivas según su área de especialización o las características de los pacientes que están dentro de esas terapias. Por ejemplo, existe la unidad de cuidados intensivos obstétricas conocida como UCIO, la pediátrica conocida como UCIPE, la de UCIN conocida de paciente neonatal, de cuidados coronarios y existen otras más, ¿no? Como por ejemplo de los quemados o los pacientes intoxicados. Estas son las terapias intensivas que hay dentro de mi hospital, el Hospital General de León. Tenemos terapia de adultos, de pediatría, ahí hay un chiquito, y la UCIN. Entonces, la condición de estos pacientes es tan grave, es tan comprometida fisiológicamente que necesitamos asistencia altamente especializada, ¿no? Quien está a cargo de esos pacientes es personal que tiene una especialización muy importante y un conocimiento muy importante dentro de esta área. El personal que labora en estas áreas, según la norma oficial mexicana para la atención de paciente y unidades de cuidados intensivos, es una nivelación tipo especialidad, es decir, tienen que ser especialistas los que estén ahí. Puede que no sean especialistas, pero si no es así, entonces tienen que tener un entrenamiento y una capacitación en este tipo de pacientes. En un artículo publicado en el 2012 decía que las enfermeras en la UCI toman una decisión importante cada 30 segundos y 9 decisiones que son fundamentales para la supervivencia de su paciente cada hora, ¿no? Por lo tanto, la gente que trabaja dentro de estas áreas tiene que tener
una capacidad de decisión rápida y de pensamiento crítico, porque así lo requieren estas áreas, ¿no? Son áreas que tienen situaciones complejas y son áreas que tienen situaciones urgentes. Tienes que decidir de un momento a otro, porque entonces si no tu paciente muere. Sin embargo, las patologías hoy en día son tan complicadas que el paciente crítico y la decisión o la necesidad de tomar decisiones rápidas y de tener una mayor autonomía no es exclusivo de áreas críticas. Es decir, la autonomía no se tiene que dar solamente en terapias intensivas o en urgencias, ¿no? Esta autonomía se tiene que dar en cualquier área en la que ustedes estén, así sea selle, quirófano, pediatría, hemodinamia, una UCIA, escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adquirir autonomía? Bueno, pues entonces tendríamos que mejorar, eliminar, trabajar todos esos factores que hacen que no tengamos autonomía. Por lo tanto, a nivel cultural, existe un término que es empoderamiento, que se parece mucho a la autonomía. Sin embargo, el empoderamiento pues es un proceso en el que los individuos obtienen control de sus decisiones y acciones, expresan las necesidades que tiene este grupo y se movilizan para obtener una mayor acción política, social y cultural, ¿no? La autonomía entonces es individual, sin embargo a nivel de enfermería el empoderamiento es colectivo. Por lo tanto, el colectivo, la integración del personal de enfermería, pues implica autonomía y un proceso de colecta y un proceso también educativo, ¿no? Como es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí con todos ustedes. Las asociaciones, grupos, comités, colegios de enfermería, entonces nos permiten, es decir, la conjunción de cierto grupo de enfermería nos va a permitir la integración grupal, el pensamiento crítico y el desarrollo de la autoimagen. Por lo tanto, en la integración grupal, pertenecer a un grupo específicamente de enfermería, pues entonces nos va a generar un ambiente de apoyo, ¿no? También nos va a generar la creación de objetivos comunes mediante intereses individuales. Todos somos diferentes, a todos nos gustan cosas diferentes, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el paciente crítico, urgencias, pero hay gente que le gustará la investigación, hay gente que le gustará la administración o pediatría o quirófano. Entonces, podremos encontrar algún espacio en el que nos sintamos identificados, en el que tengamos objetivos individuales y podamos generar objetivos comunes con gente que es afín a nuestros gustos. También una integración grupal nos permite pues, la toma de decisiones sociales y políticas. En España, en un hospital público, le pedían a las enfermeras que le tendieran la cama a los médicos en la residencia. Este grupo de enfermeras se juntó, llevó este caso hasta la Suprema Corte y entonces el juez dictaminó que no era parte de sus competencias, ¿no? Obviamente. Sin embargo, formar parte de un grupo nos permite tomar una postura política respecto a lo que pensamos y lo que queremos y también nos permite entonces generar respuestas beneficiosas para nuestro gremio. Y también pues, permite la creación de nexos interpersonales e interinstitucionales, ¿no? Por ejemplo, como este congreso en el que podemos hablar con gente de otros países, de otros estados y poder ver cómo es que la enfermería funciona y trabaja en otras partes del mundo. La integración de grupos entonces también nos permite diálogo y discusión disciplinar respecto a nuestros propios intereses o el manejo que a nosotros nos interese especialmente, el desarrollo de investigaciones de enfermería y para enfermería, la obtención pues, de conocimiento y de habilidades prácticas por medio de cursos, talleres, congresos y diplomados, ¿no? En este tipo de páginas ustedes como personal en formación van a encontrar un montón de cursos que en algunos serán sí de costo, sin embargo otros muchos van a ser gratuitos, ¿no? Según sus intereses personales. Y por último, en el desarrollo de la autoimagen, pues la experiencia de miembros especializados en su ámbito y ejemplos vivos de vocación profesional. En este tipo de espacio nos vamos a poder informar acerca de lo que hace otra enfermera y de la forma en la que nosotros también podríamos ser enfermeros en otros ámbitos, ¿no? Muchas veces se nos educa para ser enfermeros dentro de un ámbito clínico. La enfermería tiene que estar en un hospital. Sin embargo, la enfermera puede hacer muchísimas otras cosas.
Y por último, pues generar un reflejo ante la sociedad en cuanto a la realidad profesional. Últimamente el ambiente o el trato con el paciente y con los familiares nos ha permitido generar una mejor, ¿cómo decirlo? Perspectiva frente a la sociedad de nosotros. Antes la enfermera era como la ayudante del médico, ¿no? Ahora la enfermera es la que sabe, la que cura, la que administra medicamentos, la que estudia una licenciatura, la que hace una maestría y la que hace un doctorado. En cuanto al conocimiento y nivel académico, pues obviamente la toma de decisiones informadas solo podrá desarrollarse a través de una educación superior, es decir, buscar siempre un mayor nivel educativo y una amplia experiencia clínica y una formación adecuada. En cuanto al conocimiento, pues es importante conocer que la enfermería basada en la evidencia pues es la capacidad de utilizar la ciencia para guiar el conocimiento y la gestión del cuidado. Generalmente la enfermería basada en la evidencia pues surge de la duda, ¿no? De no tener un conocimiento respecto a algún tema. Y entonces se requiere conocer esa temática en profundidad. También la EB, que es la enfermería basada en la evidencia, pues actualiza conceptos e implementa intervenciones basadas en la mejor evidencia científica para no actuar de manera empírica, ¿no? Como antes se hacía. Tips dentro o para mejorar la autonomía dentro del conocimiento, pues todos sabemos que tenemos que utilizar la evidencia basada en la enfermería, basada en la evidencia, utilizando en primera instancia buscadores pues profesionales o buscadores adecuados. Actualmente ya existe la inteligencia artificial, esto ya es más fácil, ¿no? Es más rápido, sin embargo, de manera muy básica, en un nivel a la mejor de licenciatura básica, pues entonces hay que utilizar buscadores adecuados, como por ejemplo Google Chrome o Cochrane, y preferir pues la información actualizada. ¿Qué información es la actualizada? Pues de 5 años para la fecha, ¿no? Utilizar fuentes reconocidas, es decir, asociaciones que tengan un peso científico importante, ¿no? Cuando estemos buscando algún artículo, revisar este tipo de situaciones, analizar el contexto clínico, es decir, no es lo mismo buscar cómo manejo el dolor en un neonato a cómo manejo el dolor en un paciente ventilado. Por lo tanto, buscar el contexto clínico y evaluar pues, los beneficios, facilitadores y obstáculos de estos artículos. En este artículo, específicamente en viene así tal cual, ¿no? Respuesta a la pregunta de investigación. Sin embargo, aunque no vengan así, pues va a venir dentro de las conclusiones acerca de cuál es el resultado de este artículo. Por ejemplo, ¿el uso de clorhexidina es mejor para prevenir las neumonías asociadas a ventilación comparado con solución fisiológica? La respuesta es que no se mostró evidencia significativa respecto a esto, ¿no? Entonces, cuando estemos buscando alguna información, tomar en cuenta estos 5 puntos, ¿no? Utilizar buscadores adecuados, preferir información más actualizada, utilizar fuentes reconocidas, ver cuál es el contexto clínico para ver si empata con nuestro propio contexto y pues evaluar los beneficios que vienen dentro de estos artículos. La enfermería basada en la evidencia no solamente es leer enfermería basada en la evidencia, ustedes también pueden generar enfermería basada en la evidencia por medio de la creación de artículos. No es una situación que solamente los maestros o doctores en enfermería hagan, ustedes también tienen como estudiantes la capacidad de generar contenido científico. Existen también dentro de estos colegios, grupos, asociaciones, cursos acerca de cómo investigar de una manera desde principios básicos, ¿no? Entonces también les invito a que se interesen por este tipo de situaciones. En cuanto al conocimiento también es importante que ustedes conozcan que existe algo llamada EPA. La EPA es la enfermera de práctica avanzada. Esta es una enfermera que tiene un título de maestría y la maestría se enfoca en 4 cosas. En la investigación, la educación, la práctica clínica y la gestión. Comparada con otras maestrías que a nivel de México son muy administrativas, es decir, las maestrías en enfermería en México es investigación, es ciencias de la enfermería, es administración, es epidemiología. La EPA se enfoca más en una situación
clínica, es decir, está en contacto con el paciente. ¿Por qué es diferente una EPA y cuál es la diferencia en estas maestrías? Bueno, porque la EPA es capaz de realizar valoraciones, solicitar estudios, como lo hacen los médicos, diagnostican, hacen consultorías, dan tratamiento e implementan programas de salud. En España, donde está como más desarrollada el nivel, la situación de la EPA, existe la EPA de clínica de heridas. Entonces, si un paciente se va a operar, la EPA hace una valoración previa y va con el médico y le dice: ¿de qué tamaño va a ser la incisión? ¿En dónde va a ser la incisión? ¿Con qué la vas a cerrar? Una vez terminada el procedimiento, van con el paciente y revisan esa herida, ¿no? Dan capacitación al personal y le dicen cómo, cuándo y con qué curar esa herida y le dan educación al paciente y al familiar. Y entonces, si ven alguna situación, como por ejemplo que tenga datos de infección, entonces las EPAs son capaces de solicitar estudios y administrar tratamiento antibiótico. Por lo tanto, la EPA pues es un nivel más avanzado en cuanto a la práctica clínica, ¿no? Porque son capaces de esto mismo, de tratar, diagnosticar, pedir laboratorios, administrar tratamientos. La EPA en México es una situación un poquito difícil porque incluso hasta el 2023, que fue el último dato que conseguí, la CPE, que es la Comisión Permanente de Enfermería, aún estaba como trabajando en el marco legal para las EPAs dentro de México. Es decir, no sabían si podían actuar de manera independiente, tal como las EPAs en otros países donde diagnostican, tratan y demás. Sin embargo, pude encontrar EPAs aquí en México que dan diferentes universidades. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana, que está en Xochimilco, da una enfermería de práctica avanzada como maestría. También la Universidad de Sonora, la Escuela Iberoamericana de Posgrado, que esa es en línea. Y el Tecnológico de Monterrey en el 2021 publicó una noticia acerca de enfermería de práctica avanzada, pero en cuidados intensivos. Es decir, las EPAs en México son como unas maestrías igual que cualquier otra maestría en México. Sin embargo, el Tecnológico de Monterrey ya iba a empezar a hacer práctica avanzada de enfermería en cuidados intensivos. Sin embargo, intenté buscar el programa o las solicitudes o algo, sin embargo, no lo pude encontrar. Entonces, supongo que nada más estuvo como en proyecto y nunca se llevó a cabo. Sin embargo, pues es alentador, ¿no? Saber que este tipo de programas también podemos acceder a ellos y en algún momento serán una realidad dentro de México. En cuanto a la colaboración interprofesional y la experiencia, pues un factor importante dentro de la autonomía profesional es la colaboración con el área médica, ¿no? Las enfermeras que se sienten empoderadas a través de la colaboración con el resto de sus compañeros, pues tienen más probabilidades de pensar de manera crítica y de brindar una atención de alta calidad. Por lo tanto, tener un conocimiento teórico y práctico, más la experiencia, pues nos va a dar un reconocimiento interprofesional, ¿no? En mi terapia intensiva, cuando nosotros pasamos visita, no solamente pasa visita al área médica, pasa visita a enfermería, rehabilitación, nutrición, trabajo social, epidemiología, y entonces como enfermeros nosotros somos capaces de decir: el paciente tiene esto, yo sugiero esto, y entonces el tratamiento va a ser así. Por lo tanto, tener este conocimiento teórico y práctico te va a permitir que los demás profesionales, sin tener que decir tú respétame, te respeten por sí solos, ¿no? La experiencia entonces pues es algo que se obtiene con el tiempo y la práctica constante, e indudablemente en algún momento la van a adquirir. Sean pacientes con ustedes mismos. La experiencia no es algo que se pueda avanzar de un momento a otro, se adquiere con el tiempo. Por lo tanto, sean pacientes con ustedes mismos. Resumiendo entonces, ¿cómo adquirimos autonomía? ¿No? Pues integrándonos a grupos de enfermería, aspirando a un nivel educativo mayor, interesándonos por la investigación, valorar y reconocer su propio conocimiento, generar y mantener ambientes de respeto interpersonal con el resto del equipo multidisciplinario y ser pacientes con ustedes mismos.
Sin embargo, por mucha autonomía que tengamos, es importante tener en consideración que todos los profesionales deben cumplir con leyes, regulaciones, reglamentos, códigos de ética, ¿no? Y la autonomía entonces requiere una responsabilidad, una rendición de cuentas por parte de aquella gente que tiene autonomía, ¿no? Recuerden que un gran poder conlleva entonces una gran responsabilidad. En conclusión, la enfermería tiene la capacidad de aumentar su autonomía mediante el reconocimiento, no solamente del potencial, sino también de nuestras limitaciones, ¿no? Y poder trabajar en ellas una vez que nos damos cuenta cuáles son nuestras limitaciones, si es de conocimiento, si es de práctica, ¿no? La autonomía requiere entonces la gran responsabilidad y por lo tanto es necesario que actuemos en consecuencia. Y ya para concluir, entonces les voy a presentar a una persona que no siempre le fue muy bien en sus clases, que no siempre le fue muy bien en sus prácticas, que no era ni de lejos la persona como más inteligente de la generación y que muy chica entró a trabajar a un hospital de un nivel y una exigencia de conocimiento y de experiencia muy grande, ¿no? Que en algún momento se sintió muy insuficiente, que se sintió con un conocimiento muy disminuido, con una experiencia que no sentía que estuviera dando el ancho, ¿no? Esa persona pues soy yo hace 10 años, sin embargo con esta capacidad que tuve de darme cuenta cuáles eran mis limitaciones, cuáles eran mis deficiencias, pude entonces convertirme en lo que soy yo el día de hoy, ¿no? En la enfermera en la que me he convertido. Y volteando al pasado, el día de hoy me doy cuenta del camino tan largo que he recorrido, ¿no? Y me siento muy orgullosa de la persona que soy hoy en día, ¿no? Y de cómo inicié y de cómo en lo que me he convertido. Y espero que en algún momento ustedes en un futuro volteen hacia atrás y se den cuenta y estén muy orgullosos de los enfermeros que se han convertido. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la enfermera Ana Laura Ornelas. Asimismo, da oportunidad y unos minutos para realizar una serie de preguntas. Ok, yo tendría una pregunta para la enfermera y sería, creo, una pregunta más dirigida de usted hacia los alumnos. ¿Cuál sería un consejo que usted le daría, en este caso, a los alumnos referente a la experiencia y la forma de empoderarse dentro de la disciplina de enfermería? Bueno. Sí, se escucha. Como yo comentaba anteriormente, creo que son varios puntos. Creo que una forma de empoderarse es primero reconocer las limitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? Sabemos que no lo sabemos todos, sabemos que estamos en formación y tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, ¿no? Luego volteamos a ver gente que nos inspira, ¿no? Gente que es maestro, que es doctor en enfermería, gente que hace investigación, gente que es especialista y que es muy bueno en su campo, ¿no? Gente que da congresos y conferencias y uno los ve, ¿no? Y pensamos que nunca vamos a llegar hasta allá. Sin embargo, llegar hasta allá requiere un gran camino y sobre todo requiere darse cuenta de las deficiencias, ¿no? No puedes avanzar si no te das cuenta de qué es lo que te falta o cuánto camino te falta por recorrer. Entonces, yo creo que en mi caso particularmente me ha ayudado mucho el saber que una carrera técnica no era suficiente para dar una atención de calidad a mis pacientes y que entonces pues requería mayor conocimiento, ¿no? Y por lo tanto desde esta necesidad de saber un poco más, de sentirme menos insuficiente para mis pacientes, pues entonces tuve una mayor capacitación, ¿no? Y tomé cursos y diplomados y entonces el día de hoy estamos aquí. Ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Es un camino que a lo mejor se ve muy lejano, pero los años pasan rápido. Entonces estudien, prepárense, júntense con gente que los inspira y en algún momento ustedes serán una persona muy influyente, ¿no? En el campo de la enfermería. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la enfermera especialista en cuidados intensivos, Ana Laura Ornelas, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Su ponencia ha sido sin duda una valiosa contribución a esta jornada académica.
Como muestra de nuestro reconocimiento y agradecimiento, a nombre de la licenciatura en Enfermería, hacemos entrega de un pequeño presente y un reconocimiento en agradecimiento por su participación. Muchas gracias.